Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa. Al volver estará en cambio Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Y después de las marchas, ¿qué? ¿Diálogos o más movilizaciones? Al volver, quédese con nosotros. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Lo dijo Milan Kundera, escritor checo. Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los televidentes en el Ecuador. Buenos días. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de lo que fueron estas marchas del 1 de mayo? A ver, las marchas del 1 de mayo para las organizaciones sociales, para el pueblo ecuatoriano, fue un resultado positivo, muy importante, porque se demostró la unidad, se demostró, como habíamos establecido, de que esta marcha, estas movilizaciones, tenía del carácter pacífico. Lo hicimos, lo cumplimos. En la ciudad de Quito se movilizó más de 100.000 personas. Así también en el Ecuador, en las provincias de las 3 regiones del país, se movilizó aproximadamente de algo más de 300.000 personas se movilizó en este 1 de mayo. Es decir que se fue más allá del tema de la reivindicación del Día del Trabajador de la Clase Obrera. En el Ecuador se demostró la unidad y el rechazo hacia las políticas del actual régimen. Entre esto, bueno, en el Ecuador se sintió, y el testigo es los medios de comunicación, testigo es el pueblo ecuatoriano, los que participaron de manera activa en el país. Pero más allá de evidenciar el descontento y las cifras, porque cada uno maneja las cifras, los de la oposición y los del gobierno, la protesta, el plantear los puntos en los que no están de acuerdo con el régimen, ¿qué esperan haber conseguido con esa movilización? Bueno, las propuestas están siendo públicas, hemos venido haciendo durante todo un periodo de su administración del actual régimen, pero casi nadie de las que hemos propuesto no hemos tenido resultados. Es así que sigue siendo vigente esa unidad, sigue siendo vigente la necesidad de seguir replanteando estas posibilidades de que a nivel de todo el país se vaya consensuando, ¿no es cierto?, una propuesta y que permita que el gobierno nacional sí nos escuche, nos dé oído a lo que se está planteando, de lo que se está exigiendo. Es decir, que creen que sí puede haber espacio para rectificaciones. Por ejemplo, Alexandra Ocles, la asambleísta de Alianza País, decía en el decreto 16, que ha sido uno de los temas de rechazo de las organizaciones sociales, ha dicho, bueno, nosotros hay miembros dentro de Alianza País que también están de acuerdo con que eso tiene que ser reformado, el decreto 16, en cuanto a los requisitos que se les pide a las organizaciones sociales. Es decir, ¿creen que hay todavía margen para rectificar o en el tema del IES ahora con la oportunidad de una nueva ley del IES? Ha habido mucho tiempo y todavía aún tiene tiempo el gobierno nacional de hacer cambios de su actitud y cambios de las medidas políticas de este país. Obviamente que no es solo el decreto 016, sí, efectivamente nuestras movilizaciones tienen que ver en que se deje sin efecto ese decreto 016. Pero también nosotros hemos venido haciendo otros planteamientos en lo que tiene que ver la ley de tierras, la ley de aguas, la ley de la conservación de la biodiversidad, de la justicia indígena, la ley en este caso, la restitución del derecho a la educación intercultural bilingüe, entre otros temas fundamentales, y así también el respeto al marco constitucional en el Ecuador, al respeto a los derechos fundamentales de los ecuatorianas y ecuatorianos. Obviamente, si esto va cambiando, tendrá, ¿no es cierto?, que ver que el pueblo ecuatoriano lo vaya evaluando, pero nosotros seguimos en nuestra agenda como lo venimos haciendo. Lo que pasa es que en medio de este contexto, para el presidente de la República, se trata de una estrategia de fuerzas reaccionarias, ha dicho él, de derecha, de izquierda, que ya no actúan desarticuladamente, sino que coordinan una movilización permanente, que lo que quieren es provocarle al gobierno, que quieren emprender una guerra psicológica y económica, que son los pasos de una estrategia. ¿Este 1 de mayo fue parte de esa estrategia de la que habla el gobierno?
A ver, debemos dejar bien claro a los ecuatorianos y al gobierno nacional de que nosotros tenemos una independencia política. La CONAIE tiene su accionar un proyecto político y así ahora se viene consensuando con los otros actores sociales del país, pero que no tiene que ver para nada que nosotros vamos a hacer juego a la derecha, ni del correísmo ni del Lazo. En consecuencia, tenemos una propuesta que lo vamos a seguir debatiendo. La construcción de un Estado plurinacional e intercultural significa una acción política con participación activa y efectiva de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es decir, que las luchas que nosotros seguimos encaminando, si el gobierno nacional no da una respuesta pública, porque nuestras propuestas han sido una propuesta pública y eso tiene que responder de manera pública, obviamente, y eso permita que el país vuelva, ¿no es cierto?, a que pueda seguir trabajando, pueda seguir continuando en los procesos de promover nuestras economías. Sobre lo primero a lo que se refería, en su último comunicado de la CONAIE, me refiero, después de las marchas, decían que ratifican su unión con los sectores populares, con trabajadores, con jubilados, con ecologistas, con montubios afroecuatorianos, con los sectores marginados. Y en la asamblea extraordinaria del 28 de mayo, antes de la marcha, resolvieron desconocer y desautorizar al Comité Ejecutivo de Pachacutic de cualquier negociación o acuerdo que se haya realizado con la clase dominante y explotadora reflejada en los partidos y movimientos de derecha, liderados por Guillermo Lasso, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y otros sectores que oprimen, dicen, y empobrecen el pueblo. ¿Está causando división al interior de la CONAIE y de su brazo político que es Pachacutic, este acercamiento pro consulta con líderes de otros movimientos políticos? A ver, no se trata de una cuestión en el contexto del movimiento indígena. Existen decisiones colectivas y que esto debe ser tomado como una decisión colectiva. En el país, todavía aún en la historia, no se ha conocido que se pueda resolver un problema si se hace un acuerdo con un sector o un partido político de la derecha. Nuestras decisiones de los congresos, las decisiones de los varios momentos a que se vaya haciendo las alianzas con los sectores populares del país. No conozco una resolución respecto a la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Pachacutic que se habrían tomado para llegar a una conversación o algún acuerdo con el sector de la derecha. No ha sido una decisión colectiva. En consecuencia, a nivel interno del movimiento Pachacutic, con la CONAIE, ya veremos cuáles serán los siguientes pasos. Pero mientras tanto, existe una decisión del 28 del mes pasado de la Asamblea Extraordinaria y eso hay que seguirlo respetando. Bueno, yo le preguntaba porque a pesar de esa resolución, en esa Asamblea Extraordinaria, como usted dice, vimos como miembros recientemente, lo tenemos en imágenes, de Pachacutic como Fanny Campos, junto a Guillermo Lasso, la ex asambleísta constituyente Betty Amores, el internacionalista José Ayala Lasso, etcétera, se unieron en un frente pro consulta para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que ellos sostienen es que pese a las diferencias ideológicas que puedan tener, es tiempo ya de unirse para buscar acciones. Betty Amores decía que quienes critican o quienes los critican por tomarse la foto juntos no están haciendo nada desde sus casas por defender la democracia. ¿No es razón suficiente para unirse en ese espíritu pro consulta? Mire, estamos en un país democrático, pero aquí son instancias de cada espacio, lo hay que respetar. Nosotros nos deslindamos de cualquier decisión después del 28 que el Comité Ejecutivo Nacional lo vaya llevando adelante. Entiendo que el 16 de este mes se va a reunirse el Consejo Político y va a evaluarse también y poner en consideración las resoluciones de la Asamblea del 28. Es así que nosotros habíamos dicho, toda la propuesta que tiene que ver, que viene desde un consenso del Pachacutic, sean sostenidos. Pero eso no significa que se vaya a unirse tal vez con cualquier sector de la derecha. Pero esa instancia tendrá que darnos las Claro, pero le preguntaba yo sobre directivas. el fin pro consulta, es decir, en el contexto político, ¿qué es lo que piensan ustedes? Bueno, nosotros decimos que es fundamental la unidad,
es fundamental seguir debatiendo más allá. Yo creo que aquí hay una cuestión de seguir perfilándose para las elecciones del año 2017. Nosotros creemos fundamental de seguir debatiendo, consensuando propuestas que vayan a garantizar la estabilidad económica, a resolver los problemas de fondo, el tema de la pobreza. Hoy mismo se vive con tantas medidas políticas que lo único que ha afectado es al sector mediano y pequeño. Entonces es fundamental que Pachacuti, el pueblo ecuatoriano, podamos volver a rediscutir las bases para qué fue creado esta instancia importante que es el brazo político del La opinión de Jorge Herrera, el presidente de la CONAIE, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.